Si ella toca ese barret, está fuera de la misión para siempre. Eso dijo el comandante de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Segundos antes de que la médica tomara el calibre .50, asegurara el cerrojo y disparara hacia una zona letal, plagada de enemigos. ¿Qué haces cuando el protocolo te ordena quedarte quieto, pero tu instinto te grita que aprietes el gatillo o todos morirán? Ella no era francotiradora. No estaba autorizada para disparar. Pero cuando la cresta quedó en silencio, Eleanor se arrojó al suelo, tomó el visor y realizó el disparo que lo cambió todo. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si ya has estado con nosotros, 3 si nos acompañas cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final, porque hoy las reglas se rompieron y la historia no titubeó. El mundo digital, incluso en una base operativa avanzada en el polvoriento este de Jordania, tenía sus propios fantasmas. Para Alan Orkowstrom, era el espectro de un mensaje firmado únicamente con el enigmático código Hechos 74. No era un mensaje enviado por canales oficiales, sino uno que ella había interceptado a través de una terminal de comunicaciones improvisada, rescatada de los restos de un dron inservible. El mensaje era un susurro débil en un mar de charlas encriptadas, dirigido a nadie, pero cargado con el peso de un presagio. Hechos 74, vulnerabilidad en el puesto de observación identificada. La ruta del convoy de mañana está comprometida. Ella descubrió la terminal durante una revisión de inventario, destinada al montón de chatarra. Para todos, era basura. Para Eleanor, un desafío. Había pasado innumerables horas en los turnos libres, reconectando y recalibrando meticulosamente sus circuitos destrozados. Su formación no era solo médica. Era una vida de observación silenciosa y resolución metódica de problemas, habilidades perfeccionadas bajo la estricta tutela de un padre que creía en dominar cada herramienta, por insignificante que pareciera. La terminal, ahora zumbando débilmente en un rincón de su pequeño espacio vital, era su testigo silencioso de un mundo que sus colegas desconocían. El mensaje destelló en su pantalla reparada una cruda realidad en la habitación tenuemente iluminada. Leyó las palabras, y una certeza fría se asentó en su estómago. Sabía, con la certeza absoluta que surge de una verdad no expresada, que la advertencia era real y que la vulnerabilidad mencionada era mortal. Eleanor era un estudio de contradicciones, una presencia gentil en un mundo de aristas duras. Con 1.62 metros, de estructura ósea delicada y cabello claro heredado de su ascendencia sueca, parecía fuera de lugar entre los curtidos operadores del equipo FGNE del comandante Cold Rock. Ellos la veían como algo precioso, frágil, su doctora, una hermana menor a quien proteger de las duras realidades de su mundo. Lo hacían con buena intención, su afecto teñido de una condescendencia que probablemente no notaban. Para ellos, era una sanadora, una mano suave en un mundo de violencia. Para ella, esa percepción era una jaula. Cada mañana, su rebelión comenzaba antes del amanecer. La base apenas despertaba, el zumbido rítmico de los generadores y las patrullas matutinas era el telón de fondo de su vida secreta. Mientras sus compañeros dormían o limpiaban armas y planeaban el día, Eleanor ya estaba despierta, su mente inmersa en un currículo paralelo. Sus aposentos eran un testimonio de esta dualidad. De un lado, filas ordenadas de suministros médicos estériles, etiquetados con precisión. Del otro, oculto bajo una pila de revistas médicas oficiales, estaba su verdadera biblioteca, copias gastadas y anotadas de guías de tiro táctico, tablas de balística dibujadas a mano y libros de teoría estratégica avanzada. Esto no era un pasatiempo reciente. Era la continuación de una obra de vida, un legado de su padre, un tirador de operaciones especiales, un fantasma en los bosques de Suecia, que la había criado con un rifle en las manos. Aún podía sentir el metal frío de su Anschutz.22 mientras él le enseñaba a estabilizar su respiración, a encontrar el ritmo perfecto entre los latidos del corazón antes de apretar el gatillo. Su filosofía era tanto una lección de tiro como una guía para la vida. La precisión es lo que queda cuando el caos se lo lleva todo. No solo le enseñó a disparar, le enseñó a entender la ciencia detrás, la física de la trayectoria de una bala, el efecto del viento y la gravedad.
A los 15 años, era campeona nacional de tiro de precisión en Suecia, su nombre una leyenda silenciosa en el pequeño mundo del tiro competitivo. Su destino parecía ser los Juegos Olímpicos, una vida de gloria tranquila. Pero el ejército la llamó, y el rumbo cambió. Luego, su padre se fue, un accidente de entrenamiento se lo llevó, dejándola con un legado y una necesidad ardiente de honrarlo. El pequeño medallón de plata que llevaba al cuello fue su último regalo, con un mensaje grabado en una escritura casi invisible: la precisión es lo que queda cuando el caos se lo lleva todo. El recuerdo que realmente la impulsaba no era de triunfo, sino de fracaso. En una misión en Afganistán años atrás, un joven de la Infantería de Marina Española recibió un disparo en la pierna, un impacto limpio pero con la arteria femoral seccionada. Eleanor estaba lista, su equipo médico preparado, su mente repasando los protocolos, pero el líder del equipo la detuvo. Doctora, su posición es demasiado peligrosa. Espera la autorización, dijo con firmeza, convencido por un protocolo rígido. Ella esperó, observando el visor táctico, los minutos alargándose como una eternidad. Cuando llegó la autorización, ya era tarde. Lo alcanzó, pero él ya se había desangrado. Ese recuerdo era un fantasma persistente, un recordatorio constante de que sus manos sanadoras eran inútiles y no podía llegar a quien las necesitaba. Fue el momento en que comenzó su obsesión, cuando comprendió que debía ser más que una médica. Debía entender el caos, no solo reaccionar ante él, para evitar tragedias como esa. El afecto de los FGNE hacia ella era genuino, pero también una forma de menosprecio. Durante el almuerzo en el comedor sofocante, el sargento Noah Vance, el observador del equipo y un hombre afable con una sonrisa rápida, se sentó frente a ella. Entonces, doctora, dijo, señalando con su tenedor, escuché que estuviste en el campo de tiro anoche otra vez. Impresionante cómo puedes acertar al centro con tu pistola. Río, un sonido ligero y despreocupado. Mellor dice que eres una natural. Bueno para las calificaciones, ¿verdad? Mantiene las habilidades afiladas. Eleanor sonrió débilmente, un gesto practicado y evasivo. Solo manteniéndome competente, sargento. Ese es el espíritu, dijo Vance, tomando un sorbo de su botella de agua. Mi padre siempre decía que no quieres un cirujano que no pueda hacer un nudo, ni una médica que no pueda acertar a una puerta de granero. Pero, oye, deja el tiro de verdad a nosotros, los brutos, ¿de acuerdo? Nosotros nos encargamos. Las palabras buscaban ser reconfortantes, un gesto amistoso de protección. Pero para Eleanor, eran un giro más del cuchillo. Apreciaban su competencia básica como quien aprecia un equipo nuevo que funciona según lo anunciado, pero no podían imaginar un mundo donde ella pudiera hacer más. Sus habilidades eran reconocidas, pero su potencial era sistemáticamente ignorado. Esto era especialmente evidente en las reuniones tácticas. El comandante Coldrock era un hombre de acero y piedra, un líder que inspiraba respeto absoluto. Era justo, pero creía firmemente en la jerarquía militar rígida. Los especialistas tenían sus roles, y esos roles no debían cruzarse. En la sala de reuniones, Eleanor era una figura fija en la pared trasera, una observadora silenciosa cuyo único propósito era tomar notas sobre posibles escenarios de bajas. Mientras Rock detallaba la misión de convoy del día siguiente, la mente de Eleanor realizaba un análisis paralelo. La posición de observación planeada, en una cresta alta, era un lugar de manual para la seguridad. Pero, por sus propios estudios discretos del terreno, usando imágenes satelitales y mapas topográficos antiguos que había conseguido, vio un defecto fatal. Un wadi bajo al este ofrecía una vía de aproximación oculta perfecta para una fuerza enemiga. Era un punto ciego para un francotirador, una vulnerabilidad táctica clásica. El mensaje de Hechos 74 simplemente confirmó su propia conclusión. Tras la reunión, con los otros operadores ya dispersos, Eleanor se acercó a Rock. Señor, comenzó, su voz cuidadosamente medida, he revisado los mapas tácticos de la ruta del convoy. Creo que hay un punto ciego significativo en el flanco este, en el wadi bajo la posición de observación principal. Si un equipo enemigo se posiciona allí,
Podría atacar el convoy desde un lugar oculto antes de que el cabo primero Alan los vea. Rock la miró, su rostro una máscara de paciencia profesional. Especialista Kellstrom, dijo, su voz suave y fría como granito pulido, su análisis es tomado en cuenta. Pero el cabo primero Alan ha estado en esa cresta durante semanas. Conoce el terreno mejor que nadie en esta base. La posición de observación es segura. Aprecio su iniciativa, pero usted es médica. Su enfoque debe estar en la salud del equipo, no en la planificación táctica, ¿entendido? Su rechazo fue absoluto. No era enojado ni particularmente cruel. Era simplemente una verdad inamovible de su mundo militar. El trabajo de una médica era sanar, no planificar. Él veía su aporte no como una contribución valiosa, sino como un exceso inapropiado, una señal de que una médica estaba demasiado interesada en cosas fuera de su ámbito. El peso de este rechazo, combinado con la ominosa advertencia de Hechos 74, era casi insoportable. Eleanor salió de la sala, el temor en su estómago como un dolor físico y agudo. Sabía lo que venía. Lo sabía, pero nadie la escucharía. La noche antes de la misión, la base estaba silenciosa, el aire cargado de polvo y humos de diésel del desierto. Eleanor yacía despierta en su litera, su mente repasando los eventos del día, las palabras condescendientes de Vance, el rechazo firme pero cortés de Rock, y el mensaje escalofriante en su terminal. Pensó en su padre y su inquebrantable creencia en el poder de la precisión. Pensó en el joven infante de Marina, sus súplicas desesperadas por radio, y la sensación sofocante de llegar demasiado tarde. Sus manos, entrenadas para salvar vidas, se sentían inútiles. Estaba rodeada de los guerreros más élite del mundo, pero se sentía completamente sola, la única que veía el desastre inminente. El mapa táctico que había estudiado estaba grabado en su mente. Podía ver la ruta del convoy, la posición de observación y el wadi oculto donde el enemigo seguramente estaría esperando. Conocía los patrones del viento, las distancias probables de enfrentamiento, el ángulo exacto de ataque. Lo sabía todo, cosas que el cabo primero Alan no sabía o no sabría hasta que fuera demasiado tarde. La sensación era una presión sofocante, la carga de un secreto que no podía compartir. Era un fantasma en la base, una médica con la mente de una tiradora, atrapada entre su deber de seguir órdenes y su conciencia, que gritaba que estaba fallando a su equipo antes de que siquiera partieran. La noche se alargó, una vigilia silenciosa contra una mañana que temía traería desastre. La primera parte de la historia se había escrito, no en un libro, sino en los datos fríos e insensibles de un mensaje críptico, y ella sabía con una certeza terrible que el clímax se acercaba rápidamente. El fantasma digital de Hechos 74 tenía una memoria escalofriantemente precisa. El primer mensaje fue una advertencia, una voz desencarnada que hablaba de una vulnerabilidad teórica. Pero el segundo mensaje, que apareció en la pantalla de Eleanor 2 días después, fue una acusación. Llegó con la quietud final de un impacto de bala, un hecho frío y duro arrojado al caos cálido y polvoriento de la base. Hechos 74. Vulnerabilidad en el puesto de observación confirmada. Coordenadas de cuadrícula 31, 543.8912 flanco este del Wadi al-Nabi. Activos enemigos están móviles y estableciendo nuevas posiciones de tiro. Los detalles rompieron el silencio, las coordenadas, el Wadi nombrado, la confirmación del movimiento enemigo. Ya no era una amenaza teórica. Era un peligro claro y presente, un reloj en cuenta regresiva hasta el momento en que su equipo estaría expuesto. Su corazón latía con fuerza mientras leía el mensaje. Las palabras se grabaron en su mente. Esto no era una advertencia. Era una súplica desesperada por reconocimiento. Alguien, en algún lugar, veía el mismo punto ciego que ella, y estaba tratando de enviar un mensaje a un sistema que no escuchaba. En un arranque de adrenalina y desafío, Eleanor Kellstrom tomó una decisión que cambiaría el curso de su carrera. Ella, la médica, la observadora silenciosa en el fondo de la sala, respondería. No arriesgaría a su equipo entrando en una zona letal sin todas las ventajas posibles.
Sus dedos, entrenados para suturar heridas y administrar intravenosas con precisión quirúrgica, ahora se movían sobre la terminal rescatada con un enfoque diferente. Codificó un mensaje utilizando los mismos protocolos oscuros que había reconstruido minuciosamente. No era un gran plan táctico, sino una recomendación simple y precisa, un parche, como lo llamó en su mente. Hecho 74, recibido. Sugiero mover el puesto de observación principal 200 metros al noroeste a mayor elevación. Establece una línea de visión clara hacia el wadi. Recomiendo una patrulla secundaria para cubrir el flanco. Envió el mensaje, un disparo al vacío, un pequeño acto de rebelión contra la jerarquía rígida que definía su vida. Estaba entrando en un terreno donde la opinión de una médica no solo era ignorada, sino vista como una responsabilidad. El miedo a ser descubierta la atravesó, pero fue eclipsado por un terror más profundo e inmediato, la idea de que el equipo, los hombres que la trataban con un cuidado gentil y condescendiente, fuera emboscado porque nadie había escuchado a la médica. Sin embargo, su acto no fue tan silencioso como esperaba. El pequeño mundo clandestino de una base militar es un hervidero de rumores interconectados, donde la menor desviación de la norma se convierte en objeto de escrutinio intenso. Los susurros comenzaron sutilmente, un cambio casi imperceptible en la atmósfera social. Lo notó por primera vez durante una carrera nocturna en el perímetro polvoriento de la base. Normalmente, los operadores que descansaban le ofrecían un saludo casual o un amistoso, «¿Se ve bien, doctora?». Pero ahora pausaban sus conversaciones al pasar ella, sus ojos la seguían con una mezcla de curiosidad y sospecha. La camaradería fácil fue reemplazada por una cortesía tensa, un distanciamiento sutil que dolía más que la hostilidad abierta. El origen de los susurros, descubriría después, fue el sargento Mellor, el oficial del campo de tiro. Un hombre rudo pero de buen corazón, tenía la costumbre de compartir historias sobre sus mejores tiradores. Había quedado tan impresionado por la disciplina de Eleanor y su habilidad casi sobrenatural para acertar blancos, especialmente con el MK-11, que lo mencionó a algunos suboficiales superiores. «Esa médica suya», le dijo a Noah Vance una tarde, «tiene las manos de un cirujano y el ojo de un tirador. He visto FGNE con años de experiencia que no disparan así». Mellor lo dijo como un cumplido, un testimonio de su dedicación. Pero en el mundo rígido y especializado de las operaciones especiales, sus palabras fueron malinterpretadas. No eran una señal de su capacidad, sino de prioridades fuera de lugar. Los susurros crecieron, más específicos y dañinos. Su dedicación a mejorar se reinterpretaba como una obsesión, una señal de una médica insatisfecha con su rol, un signo de insubordinación. Una tarde, mientras limpiaba meticulosamente su bolsa médica, escuchó un fragmento de conversación entre dos operadores. «Escuché que pasa más tiempo con manuales de balística que con los médicos», dijo uno en voz baja. «Tal vez tiene ideas por encima de su posición». Las palabras fueron un golpe físico, cada una un testimonio de la brecha entre sus intenciones y sus percepciones. No estaba tratando de competir con ellos. Estaba intentando contribuir, hacer sus misiones más seguras, prevenir las tragedias que la perseguían en sus sueños. Pero su suposición estaba tan arraigada, tan fundamentalmente enraizada en la estructura de su mundo, que no podían ver la verdad. La presión creció hasta que fue imposible para el comandante Cold Rock ignorarla. Era un hombre que vivía y moría por el protocolo, y la idea de una médica participando en entrenamiento táctico era una violación de ese orden sagrado. Era una amenaza para la preparación operacional de su equipo, una distracción que podía costar vidas. Una mañana, Rock la llamó, su rostro una máscara de profesionalismo frío. Estaba flanqueado por dos suboficiales superiores, sus expresiones indescifrables. «Especialista Kellstrom», comenzó, su voz desprovista de su habitual calidez paternalista, «he recibido informes sobre sus actividades fuera de servicio, específicamente su uso no autorizado del campo de tiro y su aparente obsesión con sistemas de armas y entrenamiento táctico fuera de su especialidad militar». El corazón de Eleanor latía con fuerza, un tambor frenético contra el silencio de la oficina. Quería explicar, defender sus acciones, decir que su entrenamiento era una forma de preparación, una manera de cumplir sus deberes médicos más eficazmente.
Claro, Rock la interrumpió con un solo gesto firme. No necesito una explicación, especialista. Necesito cumplimiento. Su rol en este equipo es claro. Es una médica de combate, no una francotiradora, no una estratega. Su enfoque es la salud y el bienestar de este equipo, y nada más. A partir de ahora, su acceso al campo de tiro está revocado. Cualquier entrenamiento fuera de servicio no relacionado con sus deberes médicos será considerado una grave violación del protocolo. El regaño fue rápido y devastador. No fue un estallido de ira. Fue una demolición metódica y profesional de su santuario ganado con esfuerzo. El campo de tiro era el único lugar donde podía ser ella misma, donde podía honrar el legado de su padre y silenciar los fantasmas de su pasado. Ahora, incluso eso se había ido. Permaneció en posición de firmes, su rostro una máscara de calma profesional, pero por dentro, un mundo se derrumbaba. La habían arrinconado, sus capacidades limitadas sistemáticamente, sus motivaciones malinterpretadas. La acusaban de insubordinación cuando todo lo que quería era ser una miembro más efectiva del equipo. El verdadero clímax de su reprimenda llegó unas horas después, cuando fue convocada a una reunión a puerta cerrada con Rock y dos oficiales superiores de mando superior. La sala era pequeña y sin aire, la atmósfera cargada de una tensión palpable. Esto no era un regaño casual. Era una investigación formal, un juicio sobre su aptitud para el servicio. Uno de los oficiales, un mayor de rostro sombrío, sostenía un expediente con sus registros personales y los diversos informes de la base. Especialista Kellstrom, comenzó, su voz plana e impasible, su desempeño como médica ha sido ejemplar. Su expediente es impecable. Sin embargo, tenemos serias preocupaciones sobre sus prioridades. Su comportamiento sugiere que está insatisfecha con su rol asignado y que busca operar fuera de su ámbito. Esto es una responsabilidad, no un activo. Si este comportamiento continúa, no tendremos más opción que reasignarla a una unidad médica no operacional. Su carrera en operaciones especiales y su tiempo con este equipo habrán terminado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un veredicto final y definitivo. No solo le quitaban el acceso al campo de tiro. Le quitaban todo su propósito. Le estaban diciendo que su pasión, su dedicación y sus habilidades ocultas no eran una fortaleza, sino una debilidad. La devastación fue tan profunda que casi fue física. Sintió una profunda injusticia, una traición, como si el sistema al que había dedicado su vida ahora se volviera contra ella, expulsándola por un crimen que no cometió. Era una médica, y eso era todo lo que le permitirían ser. De vuelta en sus pequeños y estériles aposentos, se hundió en su litera, los eventos del día repitiéndose en su mente, el regaño, la investigación formal, la amenaza de reasignación. Estaba sola, sus únicos compañeros el zumbido silencioso de la terminal rescatada y el fantasma del recuerdo de su padre. Pasó los dedos por el medallón de plata, sintiendo el metal frío contra su piel. Las palabras, su último mensaje, destellaron en la pantalla polvorienta de su terminal, un eco silencioso y desafiante frente a su derrota. La precisión es lo que queda cuando el caos se lo lleva todo. Él lo había dicho como una lección de tiro, pero se convirtió en una lección de vida. Le habían quitado el acceso al campo de tiro. Habían amenazado su carrera. Habían intentado despojarla de su propósito, pero no podían quitarle su conocimiento. No podían quitarle la precisión de su mente. No podían quitarle los años de entrenamiento, las lecciones aprendidas, el instinto que había perfeccionado desde niña. El regaño no la había roto. Solo había fortalecido su resolución. Continuaría preparándose, no en un campo de tiro, sino en el mundo silencioso y metódico de su propia mente. Encontraría nuevas formas de mantenerse afilada, de mantener la disciplina de su oficio. El caos estaba llegando. Lo sabía con una certeza terrible, y cuando llegara, estaría lista. La pregunta era, ¿estarían ellos listos para aceptarla? El disparo final de su carrera había sido disparado, pero la guerra, la que sabía que venía, aún no comenzaba. Y en la quietud de sus aposentos, con las palabras de su padre como único consuelo, comenzó a prepararse para una lucha que nadie más sabía que estaba por llegar.
El aire matutino en la base Jordana estaba cargado con el zumbido predecible de un día rutinario. Para el equipo del comandante Cold Rock, era un día para una misión de protección de convoy, una tarea que habían realizado innumerables veces. Pero para Eleanor Kallstrom, era una mañana impregnada de temor. Mientras el equipo se preparaba, ella fue relegada a su estación médica, su rol oficial como doctora manteniéndola apartada de los preparativos tácticos que sabía estaban fatalmente defectuosos. La imagen del mapa táctico, con el vulnerable Wadi del Este, estaba grabada en su mente. Podía casi escuchar al fantasma de Hechos 74 susurrando su advertencia silenciosa sobre el sonido del banter fácil del equipo y el repiqueteo metódico de su equipo. Era una Cassandra, maldita con una verdad que nadie creería, forzada a ver a los héroes que le importaban caminar hacia una tragedia que ella podría haber ayudado a evitar. La misión comenzó como cualquier otra. La voz de Rock, una fuerza estable y tranquila por los comunicadores, dio las órdenes finales. El equipo de francotiradores, el cabo primero Alan y Vance, fue desplegado en la posición de observación principal. Eleanor escuchaba sus reportes, su corazón latiendo como un tambor contra sus costillas. Las voces del equipo eran confiadas, profesionales, sus descripciones del terreno coincidiendo con el mapa defectuoso en su cabeza. Escuchó la voz de Alan, un murmullo grave de concentración enfocada mientras confirmaba su posición. Fantasma en la cresta. Posición asegurada. Observación iniciada. Sintió una certeza enfermiza de que su posición estaba lejos de ser segura. El sol, ascendiendo en el cielo del este, proyectaba sombras largas que ocultaban la amenaza exacta que ella había advertido. Para Alan y Vance, la misión era un ritmo familiar de disciplina y paciencia. Eran una máquina bien engrasada, sus movimientos sincronizados por años de experiencia compartida. Vance, el observador, escaneaba meticulosamente el terreno abajo, sus binoculares pegados a sus ojos, su voz un flujo constante de información para Alan. Llamaba puntos de referencia, posibles cuellos de botella y movimientos a lo lejos. Allen, el fantasma, era un centinela silencioso detrás de su Barrett calibre .50. El rifle masivo, un arma de poder devastador y precisión aterradora, era una extensión natural de su voluntad. Tenían una línea de visión clara sobre la ruta del convoy, un tramo de desierto abierto que era tanto una bendición como una bendición porque no ofrecía lugar para que el convoy se escondiera, y una maldición porque tampoco ofrecía lugar para que el enemigo se ocultara. El ritmo era hipnótico, una danza silenciosa de vigilancia y paciencia, pero el ritmo se rompió sin previo aviso. El ataque no fue un tiroteo, una escalada lenta de enfrentamiento y contraataque. Fue una intrusión violenta y repentina de caos, un golpe preciso y devastador desde el mismo Wadi que Eleanor había identificado. El sonido fue un trueno, el estallido de un proyectil de mortero seguido por el chillido ensordecedor de metralla rasgando el aire. La explosión no fue un impacto directo, sino indirecto, un disparo preciso destinado no a matar, sino a mutilar y suprimir. El estallido desgarró el suelo justo detrás de su posición, arrojando a Alan violentamente contra las rocas. El Barrett, su orgullo y su herramienta, fue enviado al suelo, su poderosa forma inutilizada. Fantasma está caído, fantasma está caído. La voz de Vance, un grito de pura adrenalina y terror, rasgó los comunicadores. Su calma profesional se había ido, reemplazada por el pánico crudo de un hombre viendo a su compañero desangrarse. Metralla. Williams está caído. Le dieron en el brazo. No puede, el resto del mensaje se perdió en un estallido de estática frenética y el rat-tat-tat de un tiroteo que escalaba repentinamente. El enemigo, habiendo asegurado el elemento sorpresa, ahora se movía para terminar el trabajo. Vance, un observador de profesión, se encontró como un rifleman solitario, disparando su M4 para suprimir al enemigo que avanzaba, mientras su compañero, su amigo más cercano, yacía sangrando en el suelo del desierto. En el centro de mando, las llamadas de radio eran un torbellino de confusión y miedo. Eleanor, en su estación médica, sintió su sangre helarse. Escuchaba, su mente acelerada mientras los mensajes fragmentados pintaban un cuadro aterrador. Williams está caído. Barrett comprometido,
y lo más aterrador, movimiento enemigo pesado. Nos están flanqueando. Era el escenario exacto que ella había advertido, el punto ciego que había visto en su terminal improvisada. Escuchó la voz de Rock, tensa y dura, tratando de dar sentido al caos. Ladró órdenes, solicitó apoyo aéreo y pidió refuerzos terrestres. Pero la cruda realidad era que el apoyo aéreo estaba retrasado por una tormenta de arena repentina y los refuerzos terrestres estaban a 40 minutos. Una nueva voz, el tono frenético del comandante del convoy, cortó el ruido. Base, aquí líder del convoy. Estamos a 15 minutos de la zona letal, ¿tenemos nuestro puesto de observación? Escuchamos fuego pesado en la cresta. Repito, ¿tenemos nuestro puesto de observación? La pregunta quedó suspendida en el aire, una espada de Damocles sobre toda la misión. 15 minutos. El convoy, lleno de suministros vitales, era un blanco fácil, y el equipo de Rock, los guardianes designados, estaba desangrándose en una cresta. Para Eleanor, la elección ya no era una cuestión de protocolo. Era una cuestión de vida o muerte, de conciencia y consecuencia. Las palabras de su padre, su mensaje final, resonaban en su mente, la precisión es lo que queda cuando el caos se lo lleva todo. El caos estaba aquí. La precisión, la solución, estaba dentro de ella. El equipo estaba caído. El arma era inútil sin un portador. Y el reloj seguía corriendo. La jerarquía militar que la había enjaulado, que la había descartado como solo una médica, ahora amenazaba con costar vidas. Un momento después, estaba corriendo, su bolsa médica golpeando contra su costado, hacia el centro de mando. Entró abruptamente, la intensa concentración de la sala una presión física contra su piel. Rock estaba inclinado sobre el mapa táctico, su rostro una máscara sombría de concentración. Sabía que estaba calculando, sopesando probabilidades imposibles, buscando una solución donde no existía dentro del marco de sus reglas establecidas. Señor, dijo, su voz cortando el silencio de la tienda, me ofrezco voluntaria para tomar la posición del cabo primero Alan. La cabeza de Rock se alzó, sus ojos abiertos con incredulidad, luego entrecerrándose en una mirada de furia pura y sin filtrar. Especialista Kellstrom, este no es momento para insubordinaciones. Estamos en medio de una crisis táctica y su lugar está en la bahía médica, lista para recibir a nuestros heridos. Regrese a su estación ahora. Señor, con todo respeto, dijo, su voz inquebrantable, un testimonio de meses de preparación mental para este momento exacto, los refuerzos están a 40 minutos. El convoy a 15. Hay una ventana de tiro de 200 metros que la posición de Alan no puede cubrir, y es donde el enemigo está operando ahora. Esa es la vulnerabilidad que Hecho 74 advirtió, y la están explotando ahora. Pudo ver la conmoción en su rostro. No solo había roto el protocolo al hablar, sino que también había revelado un conocimiento de vulnerabilidades tácticas que no tenía derecho a poseer. Pero no se detuvo allí. Expuso su caso, sus palabras un torrente de lógica y razón desesperada. El Barret está en posición. Está calibrado. He estudiado la balística. Conozco las capacidades del arma. Conozco el terreno. Soy una tiradora de precisión, señor. Puedo hacer esos disparos, y puedo salvar ese convoy. Y puedo tratar la herida de Alan cuando llegue allí. El rostro de Rock era una mezcla de incredulidad, indignación profesional y un destello de esperanza imposible. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero los años de protocolo, la jerarquía rígida, el orden establecido de las cosas, todo gritaba que esto era una idea terrible, un acto de pura locura. Era un comandante, y no podía poner, a una médica con un rifle de francotirador, no en medio de una zona de combate activa. Absolutamente no, especialista. No comprometeré esta misión más al tener a una médica no calificada intentando una operación de francotirador. Esa es una orden. Vaya a su estación ahora. Su voz fue un latigazo, la autoridad absoluta de su mando suspendida en el aire como una sentencia de muerte. El rechazo fue final, pero Eleanor, que había pasado meses preparándose para este momento, sabía que la orden era errónea.
Sabía que el protocolo estaba a punto de matar gente. Asintió, su rostro sin traicionar la emoción que hervía dentro de ella. Entendido, señor. Se dio la vuelta y salió del centro de mando, no hacia la bahía médica, sino hacia sus aposentos. La misión ya estaba perdida en sus mentes, pero en la de ella apenas comenzaba. Las reglas de enfrentamiento se habían escrito en un mapa, pero las nuevas reglas, las que ella estaba a punto de escribir, serían escritas en la arena, y sabía con una certeza silenciosa y feroz que lo único que quedaba por hacer era salvarlos a todos, quisieran o no ser salvados por ella. El trayecto desde el centro de mando a sus aposentos no fue un viaje físico de 25 metros, sino un viaje emocional de toda una vida. Con cada paso, Eleanor Kallström sintió el peso completo del rechazo de Rock y la aplastante autoridad de su mando. Había presentado su caso con cada gramo de razón y lógica que poseía. Pero al final, no era su lógica lo que importaba. Era su título. Era una médica, y por lo tanto, no era nada más. La ira profesional en los ojos de Rock, la furia silenciosa de un comandante cuya autoridad había sido desafiada, le dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba sola. La decisión se había tomado por ella. Ahora ella tomaría la suya. De vuelta en sus aposentos estériles y silenciosos, el contraste entre el mundo que acababa de dejar y el que ahora entraba era Stark. En su mente, el campo de batalla rugía, el aire cargado del olor a cordita y los gritos de hombres. Pero aquí, el aire era fresco y quieto, el único sonido el zumbido débil de su terminal rescatada. La luz de su pantalla polvorienta iluminaba la habitación, un testigo silencioso de su acto final de preparación. Este no era un momento para segundas dudas o una súplica desesperada por permiso. Era un momento de acción, de convertir años de dedicación silenciosa en un solo acto desafiante. Sus manos se movían con un ritmo metódico y practicado que desmentía la tormenta en su mente. Primero, su bolsa médica. No era el equipo estándar. Era una obra maestra de personalización clandestina. Había pasado meses negociando favores, intercambiando con especialistas en logística y usando su propia ingeniosidad silenciosa para adquirir equipo especializado. Empacó un torniquete de campo compacto y poderoso, un conjunto de vendajes de presión avanzados diseñados para heridas balísticas de alta velocidad y un agente coagulante portátil que no era estándar para médicas de campo. Este era su deber principal, el juramento que había hecho. Todavía era una médica, pero estaba a punto de convertirse en algo más. Luego, de un compartimento oculto bajo su litera, sacó su arsenal secreto. No era una colección de armas de fuego, sino una colección de herramientas, cada una un testimonio de la vida que había sido forzada a ocultar. Empacó su conjunto de ópticas personalizado, un equipo que había calibrado minuciosamente, que ofrecía un grado de precisión y claridad muy superior a sus binoculares estándar. Deslizó un cuaderno de espiral gastado en su bolsillo, sus páginas llenas de tablas de balística dibujadas a mano, calculadas y verificadas a lo largo de meses de estudio secreto. Finalmente, se puso un par de guantes tácticos que había adquirido en un intercambio silencioso. Ofrecían más que protección. Ofrecían una conexión, un vínculo físico con el mundo de precisión y control al que estaba a punto de entrar. Cada artículo era un susurro de su verdadero yo, un testimonio del hecho de que, aunque la veían como médica, siempre había sido una tiradora de corazón. Su viaje desde la base hasta la cresta fue una carrera no autorizada contra un reloj en marcha. La pantalla táctica en el centro de mando le había dado los hechos brutales. El Kando estaba a menos de 10 minutos de la zona letal y Alan y Vance seguían bajo fuego pesado, atrapados y luchando por sus vidas. Se deslizó por una puerta lateral, un lugar donde la seguridad era más laxa, su uniforme de médica y la naturaleza discreta de su equipo le permitieron pasar desapercibida. El vehículo que usó fue un transporte estándar, una camioneta blanca polvorienta que no llamó la atención mientras se alejaba del zumbido familiar de la base hacia el silencio vasto e implacable del desierto. Mantuvo los ojos en el camino, pero su mente estaba en la topografía del terreno, el trazado de la cresta, los contornos del wadi. Había estudiado este terreno durante meses, su conocimiento de sus caminos ocultos y valles secretos ahora era lo único que le permitiría sobrevivir.
Condujo hasta que el sonido de disparos distantes se convirtió en un rugido bajo y persistente en el viento. Estacionó el vehículo a la sombra de una formación rocosa olvidada, un lugar donde estaría a salvo de la observación, y comenzó su aproximación final a pie. El terreno era traicionero, un paisaje irregular e implacable de rocas sueltas y arbustos espinosos y afilados. Su acondicionamiento físico, las largas y agotadoras carreras, y el entrenamiento de fuerza que sus compañeros habían descartado como una rareza extraña ahora eran lo único que la mantenía en movimiento. Se movía con la eficiencia silenciosa de una cazadora, sus pies encontrando apoyo en el esquisto suelto, su cuerpo una forma baja y rápida contra el telón de fondo del sol poniente. Ya no era una médica dirigiéndose a un punto de recolección de bajas. Era una soldado, una sombra, una fuerza de voluntad, moviéndose hacia un momento de verdad. Al llegar a la base de la cresta, los sonidos de la batalla ya no eran ecos distantes. Eran una sinfonía visceral e inmediata de violencia, el crujido de un M4, el zumbido gutural profundo de un arma automática enemiga, los gritos frenéticos y desesperados de hombres enzarzados en una lucha por sus vidas. Activó sus comunicadores, una línea directa con Vance. Su voz era un ancla tranquila en la tormenta del caos. Vance, aquí doctora. Estoy en la cresta. Estoy con ustedes. Tengan en cuenta, estoy armada y en posición de ayudar. La respuesta fue un momento de silencio atónito, seguido de un torrente de gritos confundidos y llenos de pánico. Doctora, ¿qué demonios? Regresa. Estamos bajo fuego pesado, no es una posición segura. Pero antes de que Vance terminara, ella estaba allí. Coronó la cresta, su forma un destello de movimiento, su bolsa médica una presencia reconfortante en su cadera. La escena que la recibió era una pesadilla viva, el escenario exacto que había visto en sus sueños. El cabo primero Alan yacía sangrando, su brazo derecho destrozado, su rostro una máscara de dolor. Vance disparaba desde detrás de un montón bajo de rocas, su rostro surcado de polvo y sudor, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo e incredulidad. Y allí, junto a ellos, yacía el Barrett calibre .50, un centinela silencioso de una promesa rota, su poderoso cañón apuntando inútilmente al cielo. Eleanor se movió con una velocidad y eficiencia que era impresionante de ver. Dejó caer su bolsa médica y se arrodilló junto a Alan, sus manos moviéndose con la precisión suave y practicada de una cirujana. Estabilizó su herida, aplicando un vendaje de presión potente y un torniquete con una autoridad tranquila que silenció los gritos frenéticos de Vance. «Quédate conmigo, cabo primero», murmuró, su voz un zumbido bajo y reconfortante. «Estoy aquí ahora. Estarás bien». Era una médica, cumpliendo su deber, sus manos una fuente de sanación y consuelo. Luego, la transformación. Se puso de pie, su mirada pasando del hombre herido al rifle silencioso y poderoso. El Barrett calibre .50 era una fuerza de la naturaleza, un arma de tal eficiencia brutal que exigía respeto. Se acercó a él, su toque no el de una médica, sino el de una tiradora, una mano reconectándose con una herramienta para la que había sido entrenada toda una vida. Vance la miró, sus ojos una mezcla de asombro e incredulidad. «Doctora, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro contra el rugido de la batalla. Eleanor Kellstrom no respondió. Se acostó detrás del Barrett, su cuerpo acomodándose en la posición prona con una sensación de corrección innata, como si hubiera nacido para ello. Ya no era una médica. Era una francotiradora. El visor, un ojo oscuro hacia el caos abajo, reveló sus objetivos, un grupo de combatientes enemigos moviéndose por el wadi, el mismo punto ciego que ella había advertido. Escuchó las palabras de su padre resonar en su mente, una lección final y clara frente al caos absoluto: la precisión es lo que queda. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, encontró la calma entre sus latidos y asentó su retícula en el primer objetivo. El caos estaba aquí, y ella estaba lista. Apretó el gatillo. El rugido del Barrett calibre .50 no fue solo un sonido. Fue una fuerza física, una onda de choque que golpeó el hombro de Eleanor Kellstrom y envió un temblor a través de los huesos de la cresta.
Su cuerpo, entrenado durante meses para absorber tal poder inmenso, se mantuvo firme. Había practicado esto 1000 veces en su mente, y ahora, en la brutal realidad de una zona de combate, lo mental se convirtió en físico. Sus manos, callosas no solo por el trabajo médico, sino por la disciplina silenciosa de su entrenamiento secreto, sostuvieron el rifle con firmeza. A través del visor, vio el disparo impactar. El combatiente enemigo, una forma oscura moviéndose por el polvo del wadi, fue instantáneamente vaporizado, su amenaza al convoy eliminada con una finalidad quirúrgica y aterradora. El silencio que siguió al estruendo ensordecedor del rifle fue más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. Solo fue roto por las respiraciones agudas y entrecortadas de Noah Vance. Por un momento, él quedó congelado, su boca abierta, sus ojos abiertos con una confusión tan absoluta que rozaba el pánico. Acababa de ver a la médica del equipo, la mujer a la que había tratado como a una hermana menor, disparar un arma que asumía ella solo había leído en libros. Y lo había hecho con una precisión que superaba cualquier cosa que él hubiera presenciado en sus años como observador. Su mundo, un universo construido sobre las líneas rígidas de la jerarquía militar, acababa de ser destrozado. Miró el cañón humeante del Barrett, luego a Eleanor, y la confusión en su rostro comenzó lentamente a transformarse en algo más, un respeto naciente, terrible y absoluto. Doctora, susurró, su voz un jadeo incrédulo, ¿qué demonios fue eso? Eleanor no respondió. No había tiempo para explicaciones, no había tiempo para que la monumental realidad de lo que acababa de hacer se asentara. Inmediatamente cambió, sus manos, que acababan de sostener el pesado rifle, ahora se movían con la gracia practicada de una médica. Alcanzó a Alan, su atención pasando del enemigo externo al aliado sangrando a su lado. Revisó su torniquete, sintió su pulso y rápidamente reevaluó el daño en su brazo destrozado. La sangre, una realidad cálida y resbaladiza contra sus guantes, era un recordatorio crudo de su misión principal. Su doble identidad, una batalla constante que había peleado en secreto, ahora era una necesidad pública y desesperada. Era una tiradora, y era una médica. Y en el caos de este campo de batalla, los dos roles finalmente eran uno, sin costuras. Sin embargo, el enemigo no se dejaba disuadir tan fácilmente. Eran una fuerza entrenada y disciplinada, y la pérdida repentina y devastadora de uno de sus elementos delanteros solo los galvanizó. Comenzaron a adaptarse. El sonido de más fuego de mortero entrante llenó el aire, las explosiones ahora un poco más cerca, forzando a Eleanor a presionar su cuerpo contra la roca dura de la cresta. Intentaban suprimirla, forzarla a retroceder, hacer imposibles sus disparos imposibles. Pero no la conocían. No sabían de los años que había pasado entrenando para este momento exacto, un momento en que el caos era la única realidad y la precisión era la única esperanza. Entrante, gritó Vance, su voz recuperando su ritmo profesional una vez más, una señal de que lentamente comenzaba a aceptar esta realidad imposible. Múltiples objetivos, 10 en punto, moviéndose entre coberturas, están usando humo. El ojo de Eleanor estaba de nuevo en el visor, su mente un torbellino de números y cálculos. Había estudiado el humo. Había estudiado el viento. Había estudiado la física de la trayectoria de una bala a través de interferencias atmosféricas. Ya no solo veía objetivos. Veía vectores, probabilidades y la anatomía misma de los hombres que estaba a punto de enfrentar. Su conocimiento médico, que siempre había sentido tan separado de su entrenamiento táctico, ahora informaba cada disparo. Sabía dónde apuntar para lograr el máximo poder de detención, como neutralizar una amenaza con una sola ronda devastadoramente eficiente. No era un juego de simple puntería. Era un juego de medicina de combate, peleado con un rifle en lugar de un bisturí. Apretó el gatillo de nuevo, el rugido del Barrett una afirmación atronadora de su nuevo propósito. El segundo disparo impactó, y una nueva ola de silencio descendió sobre el campo de batalla. El cabo primero Alan, su rostro pálido por el dolor y la pérdida de sangre, la observaba con una expresión que era tanto un testimonio de su sufrimiento como un respeto profesional naciente. Doctora, dijo, su voz un susurro dolorido, tú tienes el ojo. Tienes que ser mis ojos.
Hablaba desde un lugar de pura necesidad profesional, un lugar donde el rango y el rol ya no importaban. Vio a una francotiradora y necesitaba una francotiradora. El convoy está entrando en la zona letal ahora. Tengo objetivos, pero no puedo alcanzarlos. ¿Puedes ponerme en posición? Eleanor, con los ojos aún pegados al visor, un torrente de información fluyendo por su mente, respondió sin dudar. Vance, dame la posición de Alan. Haré los ajustes. Cabo primero, tú eres mi observador. Háblame. Y en ese momento, nació un equipo imposible. Vance, el observador, proporcionó la visión táctica general. Alan, el francotirador herido, proporcionó la guía profesional y la adquisición de objetivos, y Eleanor, la médica, fue quien apretó el gatillo. Eran un monstruo de 3 cabezas de precisión y propósito, un equipo forjado en el crisol de un campo de batalla donde el protocolo había fallado y el talento había tomado su lugar. Durante 15 largos y agonizantes minutos, Eleanor sostuvo la cresta. Era una máquina de eficiencia devastadora, una fuerza de la naturaleza silenciosa y metódica. Disparaba, el rugido del barret una presencia constante en el aire. Luego sus manos iban inmediatamente a la herida de Alan, revisando sus vendajes, administrando analgésicos que había traído consigo y susurrando palabras de aliento. Los dos roles ya no estaban en conflicto. Estaban en una danza simbiótica y desesperada. Estaba manteniendo vivos a sus compañeros, tanto con sus manos sanadoras como con su puntería mortal. De vuelta en el mando de la base, el caos había dado paso a una nueva clase de confusión. Rock, aún hirviendo de frustración y enojo por su misión fallida, escuchaba mientras un nuevo flujo de charlas de radio llenaba el aire. El comandante del convoy, que había estado en un estado de puro pánico minutos antes, ahora hablaba con un creciente sentido de alivio y maravilla. Base, aquí líder del convoy. Estamos pasando por la zona letal ahora, recibiendo fuego disperso, pero las amenazas principales han sido neutralizadas. Tenemos observación. Repito, tenemos observación. El fuego es quirúrgico. Las posiciones principales de emboscada han sido despejadas. Estamos recibiendo algunos impactos, pero vamos a pasar. El rostro de Rock, que había sido una máscara de determinación sombría, ahora se contorsionó en una máscara de pura incredulidad. Había renunciado a su equipo de observación. Se había estado preparando para lo peor, para la cruda realidad de un asalto a gran escala al convoy. Pero ahora, una fuerza desconocida, un fantasma de precisión, estaba sosteniendo la línea. Miró su mapa táctico, sus ojos trazando la ruta del convoy, luego moviéndose a las coordenadas de la cresta de francotiradores. La pantalla táctica no mostraba fuego amigo desde la cresta. Nadie estaba allí. Él había renunciado a ellos. Entonces, ¿quién era este nuevo francotirador, terriblemente efectivo? La respuesta, cuando llegó, fue un amanecer lento y agonizante de una verdad terrible. Un oficial de comunicaciones subalterno, escuchando la charla frenética desde la cresta, una conversación entre Vance y una voz desconocida, gritó, su voz llena de un terror incrédulo. Señor, el equipo de observación está siendo liderado por un contacto desconocido. El observador está hablando con la doctora. La palabra quedó suspendida en el aire, una sílaba devastadora que rompió la ilusión de orden y control. Doctora. La médica. La joven no calificada e insubordinada a la que acababa de reprender y amenazar con reasignación. Le había negado rotundamente ir a la cresta. Pero lo imposible había sucedido. Ella había ido de todos modos. Había desobedecido una orden directa, se había puesto en una situación de vida o muerte, y ahora, contra toda lógica y razón, estaba salvando a su equipo. La mente de Rock, un lugar de protocolo férreo y disciplina rígida, era un torbellino de emociones conflictivas. La ira seguía allí, la rabia de un comandante que había sido desobedecido. Pero una nueva emoción comenzaba a tomar fuerza, una sensación de asombro profesional, de un comandante que acababa de presenciar un acto de habilidad imposible. Había visto las estadísticas del fuego de francotirador.
Era quirúrgico, preciso, y estaba ocurriendo a distancias y con una eficiencia devastadora que era imposible para cualquiera salvo un verdadero profesional. Le había dicho que no era una tiradora. Pero la charla de radio, el paso exitoso del convoy y los hechos brutales del campo de batalla gritaban una verdad diferente. No solo era una tiradora. Era un fantasma de precisión, una guerrera que había estado escondida a plena vista, una médica que era una tiradora, una subordinada que lo había desafiado para salvar a sus hombres. Golpeó su mano contra la mesa táctica, el sonido un punto de exclamación final al cierre de una misión que lo había cambiado todo. Necesitaba respuestas y estaba a punto de obtenerlas. El zumbido atronador de los helicópteros que se acercaban no era un sonido de salvación, sino de juicio. En la cresta, el aire, que había estado cargado con el olor acre de la cordita quemada y los gritos de un tiroteo desesperado, ahora se llenaba con el rugido estéril y autoritario de las aspas de los rotores. Para Alan Orkallstrom, que acababa de pasar 15 minutos equilibrando las demandas imposibles de médica y tiradora, el sonido era un recordatorio escalofriante de que, aunque la misión había terminado, el ajuste de cuentas estaba por comenzar. Permaneció prona detrás del barret, su cuerpo exhausto, su mente un torbellino de emociones conflictivas. Sus manos, aún manchadas con la sangre de Alan y el residuo de pólvora, eran un testimonio de su éxito y una prueba condenatoria de su insubordinación. El silencio en la cresta era profundo, un vacío en el que sus acciones estaban a punto de ser pesadas, medidas y juzgadas. El primer helicóptero, un Chinook negro y elegante, aterrizó a unos cientos de metros de su posición, su poderoso flujo descendente levantando una nube furiosa de polvo y arena. La rampa descendió, y de ella salió el comandante Cold Rock. Su rostro, normalmente una máscara de profesionalismo frío, era ahora un retrato de un hombre dividido entre dos mundos. La ira de un comandante cuya orden directa había sido desobedecida luchaba con el asombro profesional de un líder que había presenciado un acto de habilidad imposible. Caminó hacia la cresta, sus zancadas largas y decididas, sus ojos una tormenta de emociones conflictivas. No solo veía a una joven médica. Veía a un fantasma de precisión, una guerrera que había estado escondida a plena vista, una subordinada que lo había desafiado para salvar a sus hombres. El aire a su alrededor crepitaba con una tensión más palpable que cualquier disparo. Al llegar a su posición, Eleanor se puso de pie, su postura tan recta y disciplinada como su entrenamiento lo permitía. Allen y Vance, ahora atendidos por el equipo médico que llegó con los refuerzos, observaban en silencio. El escenario estaba listo, no para un informe, sino para una inquisición pública. Rock se detuvo a unos pasos de ella, su mirada fija en la suya. No gritó. No maldijo. Su voz, cuando finalmente salió, fue un gruñido bajo y controlado, más aterrador que cualquier grito. Especialista Kellstrom, comenzó, el uso de su rango formal un recordatorio frío de la brecha entre ellos, creo que le di una orden directa de permanecer en su estación. Eleanor no se inmutó. Su voz, aunque tranquila, cargaba con la certeza inquebrantable de alguien que sabía que había hecho lo correcto. Sí, señor, lo hizo. Pero el convoy estaba a 15 minutos de la zona letal y los refuerzos a 40 minutos. El cabo primero Alan estaba herido y el Barret era inoperable. La misión estaba a punto de fallar y se iban a perder vidas. Tenía las habilidades para salvarla y era la única persona que podía llegar a tiempo. Tomé una decisión, señor. La verdad simple y directa de su declaración pareció quitarle el viento a las velas de Rock. Quería gritar, reprenderla por su insubordinación, por la arrogancia de una subordinada desafiando su mando. Pero la evidencia estaba a su alrededor. Había visto los informes posteriores a la acción, la confirmación de una docena de bajas enemigas, la precisión quirúrgica de los disparos. Había escuchado la voz alegre y aliviada del comandante del convoy. Había visto a sus hombres, sus élite FGNE, vivos y a salvo. Los hechos, fríos e inquebrantables, estaban de su lado. No podía, y no lo haría, discutir con los resultados. La miró, realmente la miró por primera vez, y vio no solo a la médica que había descartado, sino a la soldado que lo había probado equivocado.
Fue en este momento tenso y frágil que un nuevo actor entró en escena. Desde la parte trasera de los helicópteros que llegaban, una figura de autoridad salió, una mujer con una actitud directa y ojos que parecían no perderse nada. Era la coronel Tamsen Rain, una oficial de alto rango del mando regional, cuya presencia era una clara indicación de que esto ya no era un incidente local, sino un asunto de importancia internacional. Rock, aún luchando con sus demonios internos, inmediatamente se puso en posición de firmes. Coronel, dijo, su voz un ladrido respetuoso y formal. Rain, sin embargo, le prestó poca atención. Su mirada, una fuerza aguda y penetrante, estaba fija en Eleanor. Caminó pasando a los FGNE, pasando a los otros oficiales, y se detuvo a unos pasos de Eleanor, sus ojos escaneándola con una precisión casi quirúrgica. No estaba buscando a una médica o una francotiradora, sino algo más, algo familiar. Especialista Kellstrom, dijo, su voz un murmullo bajo y tranquilo, he estado leyendo los informes posteriores a la acción. 12 bajas confirmadas y un convoy salvado, todo desde un sistema de armas que no estás autorizada para operar en una misión en la que se te ordenó explícitamente no participar. Una médica, una francotiradora y una diplomática, todo en una. Debes ser la hija de tu padre. Las palabras fueron un golpe de martillo. Eleanor, que se había preparado para el peso completo de la justicia militar, sintió sus rodillas debilitarse con una conmoción profunda y desorientadora. Nadie, not Rock, not Vance, not a single person on that base, sabía de su padre, su linaje. Su vida de trabajo era un secreto celosamente guardado. Pero esta mujer, esta poderosa oficial de alto rango, había visto a través de la fachada y había dicho la verdad. No era una extraña, sino un fantasma del pasado, una conexión con el hombre que había sido su mayor inspiración. Rain se arrodilló, su rostro cerca del de Eleanor, su voz cayendo a un susurro conspirador. Lo conocí, sabes, en aquellos días. Era un buen hombre, un hombre preciso, y me enseñó un par de cosas sobre la compensación del viento cruzado. ¿Alguna vez te enseñó el truco del viento cruzado, el de la brizna de hierba? La pregunta era una prueba, una llave a un lenguaje secreto que solo unos pocos conocían. Era un secreto que su padre le había enseñado en un campo tranquilo y ventoso en Suecia, un método simple y elegante para calcular la deriva de una bala en un viento cruzado. Eleanor, con lágrimas brotando en sus ojos, finalmente sintió romperse la presa de su compostura. Todos los años de disciplina silenciosa, las horas interminables de entrenamiento secreto, la profunda soledad de ser la única persona que sabía la verdad sobre sí misma, todo se derrumbó en un momento catártico y único. Asintió, un movimiento sincero y único. Sí, señora. Lo hizo. En ese momento, todo cambió. La insubordinación, la misión no autorizada, la ruptura de todas las reglas y protocolos, todo se desvaneció en el fondo. Tamsin Rain vio no a una subordinada que había desafiado a su comandante, sino a una soldado que había cumplido un propósito para el que había nacido. Se puso de pie, su mirada ahora fija en Rock. Comandante, dijo, su voz llena de una autoridad calma y absoluta, tienes un informe que realizar, pero se hará en mis términos. Esto no es una investigación por insubordinación. Es un informe sobre un éxito táctico. La especialista Kellstrom dará su reporte y todos ustedes escucharán. Quiero saber sobre su metodología, su entrenamiento, su razonamiento. Esto no se trata de castigo. Se trata de aprendizaje. El informe formal, que tuvo lugar en un centro de mando improvisado de vuelta en la base, fue una experiencia surrealista y transformadora. Eleanor, por primera vez en su carrera, no fue relegada al fondo de la sala tomando notas. Estaba en el centro, su voz una fuerza calma y profesional mientras exponía sus hallazgos, sus tácticas y su razonamiento. Habló de su conocimiento del terreno, sus predicciones sobre las tácticas del enemigo y su decisión de usar el poder inmenso del Barret para neutralizar la amenaza desde el Wadi. Habló de su entrenamiento oculto, no con un sentido de desafío, sino con un sentido de necesidad profesional, de un conjunto de habilidades que había perfeccionado para estar lista para un momento como este.
Rock y Vance, inicialmente escépticos, escucharon en un silencio atónito mientras ella detallaba los intrincados, lógicos y devastadoramente efectivos detalles de su plan. No solo les estaba diciendo qué había hecho. Les estaba mostrando que sus acciones no fueron temerarias, sino el resultado de un entrenamiento profundo y disciplinado que había estado escondido a plena vista. La conclusión del informe no fue un veredicto, sino una revelación. Rock, un hombre de protocolo rígido y disciplina, se encontró en una encrucijada. Las reglas por las que había vivido, las líneas que había trazado entre una médica y una francotiradora, se habían difuminado para siempre. Había sido probado equivocado de la manera más pública y dramática posible. Pero también había presenciado un milagro. Había visto a una sola soldado, una joven médica, asumir una misión que nadie más podía, y tener éxito donde todos los otros planes habían fallado. Dio no a una subordinada que lo había desafiado, sino a una soldado que lo había salvado. Las implicaciones eran profundas. Esto no era solo sobre Eleanor. Era sobre el futuro de las operaciones especiales, sobre la necesidad de un nuevo tipo de soldado, un soldado que era más que un solo rol especializado. Cuando la reunión concluyó, Ren se volvió hacia Eleanor, sus ojos llenos de una admiración silenciosa y conocedora. «Has hecho más que salvar un convoy, especialista», dijo, su voz un susurro conspirador bajo. «Has tomado una decisión, y esa decisión tiene consecuencias. Buenas consecuencias. Tu padre estaría orgulloso». Las palabras fueron una bendición, una validación de una vida pasada en secreto, de un talento que había estado escondido en las sombras. La médica había salido a la luz, y ahora, por primera vez en su vida, ya no era solo una médica. Era una francotiradora, una soldado y una heroína. Y su carrera, que había estado al borde de terminar por un solo acto de desafío, ahora estaba a punto de comenzar. El capítulo final de su historia no fue una historia de castigo, sino de una revolución de una sola persona. La investigación formal no fue un consejo de guerra, sino una conferencia. Fue un testimonio del silencioso y sutil influencia de la coronel Tamsen Ren, quien había reformulado todo el evento desde un acto de insubordinación hasta un estudio de caso en innovación táctica. La sala era estéril, un contraste crudo con la cresta polvorienta y sangrienta donde la historia realmente se había desarrollado. Un panel de oficiales superiores, sus rostros una mezcla de escepticismo y curiosidad profesional, estaba sentado en una mesa larga, sus expedientes sobre el incidente abiertos ante ellos. Por primera vez en su carrera, Eleanor Kallström no estaba en el fondo de la sala, una presencia silenciosa e ignorada. Estaba en el centro, su voz una fuerza calma y profesional mientras exponía los hechos. Habló no de desafío, sino de necesidad profesional. Detalló sus años de entrenamiento bajo su padre, un tirador de operaciones especiales. Habló de la misión en Afganistán que había costado la vida de un joven infante de marina y de la profunda lección que había aprendido, que ser médica no era suficiente si no podía llegar a los heridos. Habló de su entrenamiento fuera de servicio, su estudio meticuloso de balística y teoría táctica, y habló de las advertencias de Hechos 74. Los mensajes fantasmas que primero la alertaron del defecto fatal en el plan de la misión. Lo expuso todo, sus palabras un torrente de lógica, datos y verdad innegable. Era una defensa no de sus acciones, sino de sus capacidades, un caso profesional para una soldado que había estado escondida a plena vista. No era una subordinada que había desafiado a su comandante. Era una soldado que había cumplido un propósito para el que había nacido. La sala, que había comenzado con un escepticismo silencioso, ahora estaba llena de un silencio respetuoso y atónito. El primer testimonio fue del sargento primero Reed Fantasma Allen, un veterano de guerra. Entró en la sala, su brazo en un cabestrillo, su rostro pálido por el dolor y la fatiga, pero sus ojos llenos de un fuego profesional frío. Era un maestro de su oficio, y sus palabras llevaban el peso de 15 años de experiencia. Habló de la emboscada, el caos, el terror de ver a su compañero ser herido. Habló del momento en que se dio cuenta de que el Barret era inútil, de la creciente certeza de una derrota segura. Pero luego habló de la llegada de Eleanor.
La describió como una profesional, una fuerza de la naturaleza, una soldado que había equilibrado las demandas imposibles de médica y tiradora con una gracia y habilidad que nunca había visto antes. He servido con francotiradores FGNE durante 15 años, dijo, su voz cruda por la emoción y la admiración profesional. He visto a los mejores de los mejores, y nunca he visto disparos como esos. No era solo una tiradora. Era una francotiradora. Me salvó. Salvó a Vance. Y salvó esa misión. Es una natural, un talento que no se puede entrenar. Solo se puede descubrir. Las palabras fueron una bendición, la validación última de un maestro del oficio. Luego fue Noah Vance. Él habló no de los tecnicismos, sino de la realidad humana. Describió su incredulidad, el momento en que pensó que se estaba volviendo loco, viendo a la médica que había tratado como a una hermana menor convertirse de repente en una guerrera de habilidad imposible. Habló del miedo, la confusión y el profundo alivio de verla tomar su posición y comenzar a disparar. Habló de la confianza tranquila que ella exudaba, de la calma en su voz mientras señalaba objetivos y ajustaba su puntería. Terminó su testimonio con una verdad simple y directa. Pensábamos que solo era una médica, dijo, su voz llena de una sinceridad poderosa y humilde. Estábamos equivocados. Éramos arrogantes. Y ella salvó nuestras vidas por eso. Todos le debemos. Y el ejército le debe por enseñarnos una lección que debimos haber aprendido hace mucho tiempo. El testimonio final fue del comandante Cold Rock. Este fue el momento de la verdad, el clímax de su propio viaje personal. Caminó al frente de la sala, su postura recta como un mástil, su rostro una máscara de resolución profesional. Era un hombre de protocolo, y había sido desafiado de la manera más pública y dramática posible. Pero también había presenciado un milagro. Había visto a una soldado, una subordinada que había descartado y reprendido, salvar a sus hombres y su misión. Había sido probado equivocado, pero de una manera que había salvado vidas. Miró al panel, a los oficiales de rostros serios esperando su veredicto, y comenzó a hablar. Mantengo mi decisión de ordenar a la especialista Kellstrom que permaneciera en su puesto, dijo, su voz un murmullo bajo y constante. Fue la decisión correcta, según los protocolos por los que hemos vivido durante décadas. Sus acciones fueron un acto de insubordinación, una clara violación de una orden directa. Sin embargo, hizo una pausa, su mirada pasando a Eleanor, una mirada de profundo respeto naciente en sus ojos, sus acciones también fueron un acto de habilidad excepcional y valentía profesional. Hizo lo que nadie más pudo. Poseía un conjunto de habilidades que estaba oculto, y lo usó para salvar vidas cuando nuestros protocolos establecidos habían fallado. No somos solo un ejército de reglas. Somos un ejército de resultados. Y sus resultados son innegables. Las reglas por las que hemos vivido, las líneas que hemos trazado entre nuestros especialistas, se basan en una comprensión antigua de lo que puede ser un soldado. Pero la especialista Kellstrom nos ha mostrado un nuevo camino. Nos ha mostrado que una médica puede ser una francotiradora, que una sanadora puede ser una asesina, que una persona puede ser más que una cosa. Así que diré esto al panel, estaba equivocado. Estaba equivocado al descartarla. Y a veces, la cadena de mando necesita aprender del campo. Las palabras fueron un trueno, una declaración radical y revolucionaria de un hombre que había sido un símbolo del viejo modo de pensar. No solo la había perdonado, la había defendido. Había tomado la culpa por su propia arrogancia y la usó como una lección para todo el ejército. El veredicto, cuando finalmente llegó, era una conclusión inevitable. La coronel Wren, sus ojos llenos de una satisfacción silenciosa y conocedora, leyó la decisión del panel. El panel ha encontrado que, aunque las acciones de la especialista Kellstrom fueron una clara violación del protocolo, fueron un acto necesario y salvador de vidas de habilidad y juicio excepcionales. Los cargos de insubordinación han sido retirados. Además, el panel ha reconocido la necesidad de un nuevo modo de pensar en las operaciones especiales. Miró a Eleanor, una sonrisa cálida y genuina en su rostro.
A partir de ahora, la especialista Kellstrom será asignada con una designación dual, médica de combate y especialista en apoyo táctico. Esto le permitirá operar en una capacidad dual en futuras misiones. Y a partir del próximo mes, será aprobada oficialmente para comenzar un entrenamiento completo de francotiradora. Esta vez, no tendrá que esconderse. Las palabras no fueron solo un veredicto. Fueron una revolución. Eleanor, que se había preparado para el fin de su carrera, ahora enfrentaba un nuevo comienzo. Ya no era solo una médica. Era una francotiradora. Era una soldado que había recibido un nuevo nombre, un nuevo propósito, un nuevo camino hacia adelante. Sus años de entrenamiento secreto, su preparación clandestina y su creencia inquebrantable en sus propias capacidades habían sido vindicadas. No solo había salvado una misión, había cambiado el sistema. Había demostrado que un soldado no es un rol, sino una colección de capacidades. Y su victoria no fue solo suya. Fue una victoria para cada soldado que alguna vez había sido subestimado. Esa noche, de vuelta en sus aposentos, el zumbido silencioso de su terminal rescatada era una presencia gentil en la habitación. El aire ya no estaba lleno de temor, sino de una profunda sensación de paz. El fantasma del pasado, el trágico recuerdo del infante de marina que no pudo salvar, finalmente se había ido. Ya no era una sombra, un susurro, un secreto. Era una soldado, una sanadora y una francotiradora. Y su viaje, que había comenzado en un momento de pérdida trágica, había terminado en un momento de triunfo silencioso y poderoso. Mientras estaba sentada en su escritorio, su mente llena de una sensación de maravilla y alivio, la pantalla de su terminal parpadeó repentinamente. Un solo mensaje encriptado apareció, un fantasma del pasado, un compañero silencioso en su largo viaje secreto. El mensaje estaba firmado como Hecho 74, y simplemente decía, «Te vieron. Ahora lo saben». Eleanor Kellstrom sonrió. Ya no estaba sola. La precisión que había aprendido de su padre, la precisión que había usado para navegar el caos del campo de batalla, no solo había salvado vidas, le había encontrado un lugar en un mundo que tanto había intentado negarla. Su viaje había terminado, y su nueva vida apenas comenzaba. Las reglas habían sido reescritas, y ella, la médica, la francotiradora, la heroína, fue quien había sostenido la pluma. Y así llegamos al final del extraordinario viaje de Eleanor. Es una historia que va más allá del campo de batalla, sirviendo como un poderoso testimonio de la idea de que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa, y la verdadera capacidad a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Eleanor desafió cada expectativa puesta sobre ella, no por arrogancia, sino por un compromiso profundo e inquebrantable con su equipo y su deber. Su viaje nos recuerda que, a veces, los cambios más profundos ocurren cuando una persona se atreve a ser más que su título, desafiando un sistema rígido con nada más que habilidad y resolución inquebrantable. Queremos saber qué piensas. ¿Estuviste al borde de tu asiento cuando Eleanor hizo ese disparo? ¿Te sorprendió el cambio de corazón del comandante Rock? ¿O qué pensaste de la increíble revelación de la coronel Wren? Comparte tus pensamientos sobre la historia de Eleanor en los comentarios abajo. Amamos escuchar tu perspectiva y construir esta comunidad juntos. Si esta historia resonó contigo, si te dejó inspirado por el poder del coraje y la precisión, entonces has encontrado tu hogar. Asegúrate de presionar el botón de suscripción y tocar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video, una nueva historia de resiliencia y honor extraordinarios. Hasta entonces, si tienes hambre de más narrativas de triunfo contra todo pronóstico, echa un vistazo a las otras historias destacadas en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en cualquiera de ellas para sumergirte de nuevo en un mundo donde el coraje escribe sus propias reglas. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte de nuestra familia.